para que Dios me ame más o me atienda más. No, es que mi naturaleza cambia y ahora en mi nueva naturaleza, en mi nueva genética, en mi nuevo diseño, ahora mis obras reflejan quién vive en mí. ¿Me explico? Le seguimos, o te cambia el mensaje a uno más emocional. Yo quiero hablar de misterios. ¿Me explico? Entonces dice, son las acciones justas de los santos. O sea que alguien que viene y solo está sentado cada 8 días, será la novia. Amén. Estará vestido. El apóstol de mi pastor hace ¿me explico? Dale un codazo a alguien, dile, venía para mí, le esquivé y por poco te pega a ti. ¿Me explico? Mi hermano, pero es que es más fácil solo venir y congregarse cada 8 días y sentir y recibir y sentir el amor de Dios y llorar tantito. Pero mi hermano, Dios te mandó algo más. Dios no solamente vino a la cruz para salvarte. Dios vino a la cruz, sí, para salvarte, pero vino para meterte en su reino, para que camines en su reino, para que manifiestes su reino. Amén. Amén. Mi hermano, el problema es que no entendemos esto. ¿Sabe qué me gusta de la venida del Señor? Que si usted lo cree, va a suceder. Y si usted no lo cree, ¿qué cree? También va a suceder. Si usted está de acuerdo, va a suceder. Y si usted no está de acuerdo, también va a suceder. Mi hermano, eso no es algo que necesite la aprobación suya. Eso es algo que ya fue aprobado en la eternidad y que va a pasar, porque escrito está que cielo y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Ahora, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras. ¿De quién? Del pastor Samuel. Yo le digo a mi gente, ¿cómo hacen los bisteces? Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a ver mucha Biblia. Si no sabe dónde está Mateo, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Seguro ahí encuentra Mateo. ¿Ya está ahí? Aquí vengo, 22 del versículo 1 en adelante. Fíjese lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí me quiero parar tantito y quiero darte un comercial de esos de media hora. ¿Te parece? No les parece. Mejor me sigo. Amén, amén. Fíjate, la pregunta es, el tema central de la Biblia es Cristo, ¿verdad? Toda la Biblia habla de Cristo. Pero cuando Cristo vino a la tierra y se hizo hombre, ¿de qué habló él? Del reino. De su reino. Y la pregunta es, ¿cuántos estamos en su reino? Amén. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Y qué manifiesta el reino de Dios? Romanos 14:17 dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. El libro de Corintios dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me sujeto al gobierno de Dios, entonces
el gobierno de Dios produce en mí justicia, paz y gozo y poder de Dios. La iglesia que está caminando en su reino es una iglesia que sana enfermos, que echa fuera demonios, que vive gozosa, que vive plena, que vive en paz, que viene la dificultad y sigue feliz, que viene la adversidad y sigue con paz, que vienen las tribulaciones y sigue confiando. Amén. Porque está en su Reino. y Jesús siempre hablaba de eso. Es más, cuando Jesús empezó a predicar la palabra, él dijo: arrepentidos porque el Reino de los cielos. y él siempre hablaba así, decía: porque el reino de los cielos es como, porque el reino de los cielos es semejante a, porque de ellos es el reino de los cielos, porque, y siempre ese fue el tema de su predicación, pero ese nomás era un comercial. Entonces, versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados. ¿A qué? Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid A las bodas. a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Voy a seguir leyendo. Al oírlo el rey, ¿qué dice que pasó con el rey? No, dilo serio. ¿Qué pasó? Se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ¿qué? Yo quiero que sepas algo. Dios es amor, ¿verdad que sí? Amén. Pero Dios sí se enoja. Aunque no digas amén. Amén. Aunque no digas amén, Dios sí se enoja. Que es lento para la ira, no quiere decir que no tiene ira. Ay, Dios mío. Ahora no vine a condenar a nadie, mi hermano, pero quiero que entendamos la escritura. La Biblia dice que el rey preparó las bodas, preparó el banquete, mandó a traer a los convidados, y unos dijeron: voy a mi labranza, otros dijeron: voy a mis negocios, otros se enojaron con los siervos, los enfrentaron y los mataron. Cada 8 días el rey prepara una mesa en este lugar. Cada 8 días el rey te hace una invitación. Cada 8 días él prepara el mejor banquete y te dice: ven a la cena, ven al ensayo de la preparación de la boda. Y a veces hay que decir: híjole, pastor, que cree que usted sabe, pues el domingo me pagan triple, rayamos de todos, usted tiene diezmo y ¿por qué no venís? Ay, no, es que me fui a otra cosa, es que me fui a tal lado. Y tú no te diste cuenta que no estaba rechazando al pastor, sino que el pastor solamente fue el que envió el rey para hacerte la invitación a su mesa. Amén. Amén. Les digo que se les va a ir el gozo con este mensaje. Te lo puedo cambiar, todavía estás a tiempo. Te lo puedo catafixiar como Chabelo. Y algunos otros dicen: ay, el pastor ya me tiene harto, la pastora más me habla, me manda mensajes. Es más, ya sabes que cuando no vienes, ya sabes que después de la 1 te va a llegar un mensaje: ¿cómo estás, hijo? ¿Por qué no venís? Silencias al pastor. Cualquier parecido a la realidad no es mera coincidencia. Está. ¿Me sigues? Amén. Que ya me imagino en estar pensando: ¿para qué traen este tipo? Todos aquellos que no vinieron a la invitación del rey, el rey mandó a destruir su ciudad. Te voy a explicar algo. No aceptar la invitación del rey puede estar condenando tu casa a la destrucción. Amén. Te lo voy a repetir otra vez. No aceptar la invitación del rey está condenando a tu casa. Ay, pastor, yo no necesito congregarme para buscar a Dios. ¿Has escuchado a alguien así?
Yo puedo buscar a Dios aquí en mi casa, yo puedo buscar a Dios. Es más, el Dios que está allá está aquí, Dios está en todos lados. Sí, pero no en todos lados prepara la mesa. Amén. Wow. Sí, pero no en todos lados te prepara la mesa. No en todos lados te prepara el banquete. No en todos lados te hace la invitación. Ay, Dios mío, se te fue el gozo. Amén. ¿Me explico? Amén. ¿Para qué yo no con toda esa bola de... yo he escuchado gente así que no entiende, no le carbura el cheto. Y él dice, y el rey se enojó y mandó a matar a esos homicidas y mandó a quemar sus ciudades. Mi hermano, si usted de verdad ama su casa, si usted de verdad ama su familia, si usted de verdad ama a los suyos, usted atenderá la invitación del rey. Usted será obediente a cuando el rey dice, ven, que tengo algo preparado para ti. Ven, que vamos a ensayar para aquel día hermoso y glorioso. Amén. Pero si no, híjole, otra vez culto. Ya es tarde, todos llegan tarde. Aquí no pasa eso, ni tampoco en Querétaro. Sí, tu boca tiene poder. ¿Me explico? Seguimos, ahí le dejamos. Órale. El que por su gusto muere. Versículo 8, fíjate qué dice. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados. ¿Sabes que cuando rechazan la invitación del rey, para él ya no puede ser considerado niño? Peleate con la escritura, Porque los que fueron convidados ¿cómo así? Sí, porque él dijo, el que no deje padre, madre, hermanos. No es digno. ¿Por qué no venís? Es que vino la tía de allá de Washington y pues usted sabe, no la podíamos dejar. Es que vino mi primo Andrés, que tenía mucho que no veía y lo extrañaba mucho y lo quería ver. Y usted sabe, pastor, la familia es importante. Sí, te lo hubieras traído. Pero no es cristiano, tal vez se convierte. ¿Tú qué sabes? Así es. Ya se te fue el gozo, ¿verdad? Ese es el evangelio, ese es el que predicó Cristo, ese fue el que dijo, mira, Jesús no venía con palabras suaves, Jesús venía con palabras fuertes. Por eso mucha gente se topaba con eso y decía, ay, ¿quién podrá? Los mismos discípulos dijeron, ¿quién podrá oír esta palabra? Dura cosa es. Así es. Jesús no andaba esperando a nadie. Tú ves en algún momento que Jesús se detiene y le dice, sígueme, déjame lo pido. Y Jesús diciendo, ándale, mira, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te hago más fácil seguirme? Ándale, mira, te pongo aire acondicionado para que me sigas. Ándale, te doy un solo. No. Si usted encuentra un solo versículo así, dígame. Pero yo leo que Jesús decía, sígueme. Él caminaba. Si tú querías seguirlo y si no querías seguirlo, él seguía. Amén. Ay, ¿dónde está ese Dios de amor? Ese es el Dios de amor. Así es. ¿Dónde está su amor? En que te llamó. Así es. Les digo que a estos mensajes yo sé que la gente no dice amén. Amén, amén. Explico. Mi hermano, debemos ser serios en esto.
Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos. Habla de la gracia. Y sigue diciendo, y las bodas fueron llenadas de Combinado. Y aquí viene algo bien fuerte. Y aquí sí quiero que alguien me ayude ahí del pianito, si me ponen algo ahí de fondo, como ustedes quieran. Dice, versículo 11, lea eso conmigo. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que y el vestido de bodas es lino fino, blanco y resplandeciente. Y según mi Biblia, el lino fino, blanco y resplandeciente son las... Y mira, el otro versículo, pastor, a mí me voló la cabeza el otro versículo. Porque el otro versículo, el que sigue, fíjate lo que dice, pastor, preste mucha atención. Y le dijo, a ver, ahí, párate. ¿Cómo le dijo? No le dijo, oye tú. ¿Cómo lo llamó? Amigo. Para que el rey llame amigo a alguien. Tenía que conocer. No le dijo. Y es extraño, no, el rey llegó y dijo, amigo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Ay, Dios mío. La Biblia dice, mas él... Te voy a explicar por qué le llamó amigo. Porque habla de la gente que ha experimentado a Dios, que ha conocido la presencia de Dios, que ha estado en intimidad con el Espíritu Santo. El problema es que siempre Dios te ha dicho que tienes que hacer algo, pero nunca has querido hacerlo. No es que no lo conozcas, no es que no accedas a su presencia, no es que no te toque el Espíritu Santo, no es que Dios no te invada en las reuniones, no es que Dios no te hable en los congresos. El problema es que toda la vida te la pasaste así, pero nunca hiciste lo que te mandó a hacer. Amén. Ay, Dios mío. Y aquí la cosa es todavía más seria. Amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Sabe por qué él enmudeció? Porque él sabía lo que Dios le había mandado hacer. Él sabía que la invitación decía lino fino, blanco y resplandeciente. Él sabía que no solamente era ser salvo y pasar tiempo en la presencia de Dios. Él sabía que era estar determinado a ser obediente a lo que Dios decía. Y sabe por qué hay gente que aunque experimenta a Dios, no lo obedece, porque no está dispuesto a renunciar a todo lo que Él representa para abrazar todo lo que Él es. Mire, Heidi Baker escribe en uno de sus libros y dice: todo aquel que tiene un llamado profético tendrá que aprender a vivir en un constante quebrantamiento. Yo no conozco un solo hombre de Dios que no, sí viven de gloria en gloria, pero para que haya gloria primero tiene que haber proceso. Para que haya unción primero tiene que haber quebranto. Para que haya los dones manifestados primero tiene que haber Dios tratando con el hombre, la mujer de Dios. El problema es que queremos lo bueno, pero no queremos lo difícil. Cuando Dios nos habla, cuando Dios le habla, por ejemplo, a un joven y le dice: deja esa relación. Ay, Dios. ¿Cómo le explicas al amigo, a tu amigo, que no llegaste vestido de bodas?
O sea que va a haber amigos que no van a entrar. ¿Hace cuánto Dios te está hablando? ¿Hace cuánto Dios te está diciendo te quiero usar? Te quiero llevar a algo más grande. Te quiero llevar a algo diferente. Te quiero usar poderosamente. Pero como tienes que dejar cosas, pero te tengo noticias. Si sonara la trompeta, ¡tata! Me pregunto, ¿estarás vestido de bodas? ¿Hace cuánto que Dios te llamó a cosas poderosas? ¿Hace cuánto que Dios te sigue hablando? Usted sabe que nadie se puede esconder de Dios, porque tengo un llamado contigo. Te veo cantando, te veo adorando. ¿Tú crees que Dios se equivocó contigo? A veces al diablo, el diablo no necesita necesariamente que te vayas de la iglesia. A veces solo necesita inmovilizarte. Pero vine a decirte que se vuelve a activar sobre ti esa gracia y esa unción. Una unción de gracia, de perdón, de misericordia. Te veo cantando, 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 adorando, Ramazo de Eva. Porque Él dice, amo cuando cantas conmigo en el baño, en la cocina. Ramazo de Eva. Eres una loca, cantas conmigo ahí, Ramazo de Eva. Te veo dando vueltas en esa sala. Mire, yo sé con los que hablan. Amigo, pastor, a mí eso me golpeó. A mí me golpeó. Porque a veces, muchas veces Dios te va a llevar a dejar tu seguridad financiera, tu seguridad, lo que ya tienes seguro, y Dios te dice ya. Pero Dios, yo espero primero ver. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso no es fe. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Qué es el día? Y aún así, ay mi Dios, ay mi Dios. Seguimos ahí, le dejamos. Amén, amén. Yo siento a Dios. Así es. Amén. Él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 14 es un versículo que todos no sabemos, porque muchos son los llamados. Y yo escuché un reel de repente, porque hoy la gente se edifica más con reel que con Biblia. Hoy la gente le habla más, Dios le habla más a través del TikTok que de la escritura. Oye, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pastor, es que yo estaba esculpiendo un rey, me tocó, me ministró. Oye,
Y luego te sientes bien espiritual por esos testimonios. Oye, dale un codazo a alguien y dile, ya te descubrí. Ay, mi Padre. Explico. Pero cuando, y ese rey decía, los llamados pueden rendirse, los escogidos no. Los llamados pueden abandonar la carrera, los escogidos no. Y te digo algo, eso es una herejía. Pero es una herejía bonita. Porque no es que porque eres llamado no te puedes rendir, no. Es que te vuelves llamado cuando teniendo la opción de rendirte decides seguir creyendo. Es que te vuelves alguien escogido por Dios cuando teniendo la opción de abandonar la carrera decides seguir corriendo como quien tiene una meta, como quien va a llegar a un lugar. Es que mira, no es que Dios haga acepción de personas, es que Dios ve a la gente que a pesar de que puede dejarlo, de que puede rendirse, de que puede abandonarlo, ya en su corazón hay un fuego que dice, no hay nadie más grande, no hay nadie más valioso, no hay nadie más digno que tú eres todo, te necesito a ti, te anhelo a ti, te deseo a ti. Amén, amén, amén. Esa gente es la que Dios escoge. La que a pesar de las pruebas, la que a pesar de las enfermedades sigue cantando. Porque te veo cantando en tiempos difíciles. Te veo cantando en el desierto. Te veo cantando a pesar de que gente muy cercana padece. Esos son los adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, los que no adoran por las circunstancias. Y el Padre dice, yo honraré tu adoración. Y desde que yo llegué y te vi, yo vi la palabra sanidad. Dios va a usar tu vida tan fuertemente en esa área, tan poderosamente en esa área, porque has aprendido lo que es cantar en el desierto. Mira, yo no conozco a nadie, además de la primera vez, la segunda vez que veo al siervo de Dios. ¿Tú crees que seguir a Dios es fácil? No, pero es más difícil no seguirlo. Amén. Es más difícil no seguirlo. Ay, yo siento a Dios. Amén. Primer característica que debe tener la novia: pregúntale a alguien, ¿y tú tienes vestido de novia? O para las bodas, para que no te sientas, ¿verdad? Porque los hombres, ay no, como de novia, para las bodas. Está vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. ¡Ay, jole! Mateo capítulo 25. Pastor, tú me dices qué digo porque tienes razón, yo me tardo, pero yo estoy apurando. Y hay que sujetarse a la autoridad. Mateo capítulo 25. Ya está ahí, versículos del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran y 5, a ver, vamos a repetir eso. 5 de ellas eran, díganle a alguien, como yo.
Y dice, y 5 de ellas eran, dígale, como tú comprenderás. ¿Me sigue? Alábalo. Y sigue diciendo, las insensatas, dígale a alguien, como tú comprenderás. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dígale a alguien, como yo. Y quiero que sepa algo. Mateo 25 no está hablando de los incrédulos. Mateo 25 no está hablando de los perdidos. Mateo 25 está hablando de la iglesia. Está hablando de los que están adentro. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que las 10 eran vírgenes y las 10 estaban esperando al esposo. Y las 10 ya estaban. Pero ahora vamos con otro requisito. Me explico. Se hizo la luz. Aleluya. Me explico. Dice la escritura, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se. Dígale a alguien, como tú comprenderás. Ahora, ¿qué pasa? La iglesia, usted debe de saber algo. La iglesia no necesita un avivamiento. La iglesia necesita despertar. ¿Por qué la iglesia no necesita un avivamiento? Porque avivamiento etimológicamente tiene que ver con resucitar lo que estaba muerto. Y la iglesia no puede necesitar un avivamiento porque la iglesia no está muerta, porque Cristo está en ella. Ella está en Cristo, la vida de Dios está en ellos. Bueno, pero entonces debemos orar o no por avivamiento. Sí, es que el avivamiento es para el incrédulo, pero va a ser a través de la iglesia que Dios lo va a manifestar. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? La iglesia está. ¿Cómo así? Ok. Le voy a explicar algo. Si yo le digo a mi hermano Fidel, cuando está durmiendo en su quinto sueño, está con ronquidos impronunciables, y yo le digo, hermano Fidel, mañana si me toca predicar en su iglesia, me gustaría que la alabanza tocara mi menor, re, la menor, do, re y mi menor. Y él está, por favor, ya quedé contigo, y yo me voy. Y al día siguiente me toca predicar y no toca nada de eso. Yo le digo, oye, ¿por qué? Pues si yo te dije. Pero no hizo nada, ¿por qué? ¿Cuántas veces predicamos cosas y la iglesia no hace nada? ¿Será que no escucharon? Sí escucharon, pero estaban. ¿Cómo así? ¿Cuántos vinieron al culto hace 8 días? Levanta tu mano bien en alto. Gloria a Dios. ¿Tú veniste al culto hace 8 días? ¿Qué tal estuvo el culto? ¿De qué predicaron? Estaba dormido. Se durmió la prédica. Porque estuvo buenísimo, ¿verdad? Buenísimo estuvo el culto. Usted levantó la mano, yo lo vi. ¿De qué predicaron? No le ayude, no le ayude. Pero te das cuenta. ¿Por qué no vieron un avivamiento? Porque no ha venido un despertar. ¿Cómo sé que la iglesia está dormida? Es más, te aseguro algo, hay mucha gente que mañana, ya lunes, y le vas a preguntar, ¿qué tal tuvo la prédica? Buenísima. ¿De qué hablaron? Oye, sí, cierto, ¿de qué hablaron? Pero estuvo buenísima. La iglesia está, pero hoy va a despertar. Hoy va a despertar.
y cabecearon todas y se durmieron. Fíjate que dice 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sabes cuál es la voz que despierta a la iglesia? La voz del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la palabra profética más poderosa de todos los tiempos? Ahí viene el esposo, ahí viene Cristo. Cristo viene. Usted va a ver que cada uno de los hombres que Dios usó para manifestar un avivamiento siempre tenían un mensaje en común: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Gigi Ávila, Billy Graham, Lester Sandro, Roberto Evans, Evan Roberts más bien, que me los confundo. ¿Me explico? Te hablaban de sanidad, te hablaban de milagros, te hablaban de la unción, pero siempre tenían algo en común: Cristo. ¿No han notado eso? Cuando tú lees de esos hombres, cuando tú lees sus mensajes, seguimos o ahí le dejamos. Suéltalo. Usted ya se quiere ir a su casa. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus... ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que arreglaron sus lámparas? La Biblia dice en el Salmo 119, 105, se lo sabe: lámparas. Y dice que arreglaron sus... Te lo explico: arreglaron su vida conforme a la... ¿Me sigues? Sí, pastor, me quiere más grito. Mira, que una cosa es campaña y otra cosa es iglesia. Mira, mi hermano, ¿te suelto otra bomba o no te la suelto? ¿La quieres o no la quieres? ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano los que tienen hijos. O los que piensan tener hijos. Si no piensas, que Dios te dé 10. Okay. ¿Cuántos aman a sus hijos? Ok. ¿Usted tiene hijos, mi hermano? ¿Cuántos tiene? ¿Y los aman mucho o poquito? ¿Qué tanto? Ok. Lo comprobamos conforme a la escritura. ¿Sí lo comprobamos? Oseas capítulo 4, versículo 6. Pónmelo ahí. ¿Quién más dijo que amaba mucho a sus hijos? A ver, levanta su mano. Ay, amamos a tus hijos. Que Dios te perdone. Levante su mano los que aman mucho a sus hijos. No le saquen. Miren lo que dice la escritura. Oye, palabra de Jehová 4:6. Mi pueblo fue porque le faltó. Ahí ponle pausa. Te voy a explicar por qué. ¿Sabes a quién le estaba diciendo eso, pastor? ¿A quién se lo estaba diciendo? A los judíos. Y usted sabía que en la cultura hebrea, la cultura de los judíos, los niños a los 12 años se deben saber no un versículo, no 2 versículos, no 3 versículos. Ellos se deben de saber la Torá. Y si hablamos de la Torá, estamos hablando del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Número, del Deuteronomio. Y si le metemos, todavía podemos hablar de los profetas. ¿Cómo Dios le dice a un pueblo donde los niños saben más Biblia que muchos pastores? Te faltó conocimiento. Es lógico. Tú ya analizaste el versículo. Más adelante dice: por cuanto desechaste, fíjate lo que dice: yo te echaré.
Ahí ponle otra pausa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que usted desecha? Lo que no le quede, lo que no le sirve. O alguien tira un iPhone 17 Pro Max, dígame dónde vive para recogerle la basura. Alguien tira a la basura un billete de 1,000 pesos. Bueno, uno de 500 aunque sea. Alguien lo tira. ¿Por qué? Porque le sirve. Pero ¿qué es lo que usted tira? ¿Qué es lo que desecha? Lo que usted considera que qué. Lo que está diciendo el profeta o Dios a través del profeta es que Dios les dio la palabra, pero la gente decidió desechar la palabra porque consideraron que no les servía. Y lo tremendo es que está diciendo: por cuanto tú desechaste la palabra, yo te voy a echar del sacerdocio. ¿Y saben lo que es el sacerdocio? Es el acceso a la presencia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es: ¿crees que no te sirve mi palabra? No tendrás acceso a mi presencia. Pastor, como que ya voy a la iglesia, como que ya no siento a Dios. ¿No será que te hace falta leer la Biblia? Sí. Es que ya voy, pero como que ya no percibo a Dios como antes. ¿No será que ya no lees la Biblia? ¿No será que no la abrazas? ¿No será que no la ropas? ¿No será que no la meditas? Porque yo leo que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, es Dios el que está hablando. Yo. Oye, eso está fuerte. Pero después dice: ¿cuántos dijeron que amaban mucho a sus hijos? Levante su mano. Se le fue el gozo. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dime 10 versículos con cita bíblica, quitando Génesis 1:1, quitando Juan 3:16, quitando Juan 4:8, quitando Salmo 23, quitando Josué 1:9. Ese no va. Mire, le voy a explicar por qué. Tu verdadero nivel de amor a tus hijos tiene que ver con tu nivel de amor a su palabra. Tú no me puedes decir que amas a tus hijos. Te voy a explicar por qué. Porque según la Escritura, alguien que olvida la ley de su Dios está condenando a sus hijos al olvido de Dios. Pero te digo algo: alguien que medita la palabra de día y de noche, que la escudriña, que la memoriza, que la ropa, está condenando a sus hijos a que Dios siempre esté presente. Te voy a decir algo: puede que tu hijo se quiera descarriar, puede que tus hijos quieran apartarse, pero como tú estás amando la palabra, Dios siempre va a estar presente en su vida, porque usted abrazó la palabra, porque usted creyó la palabra, porque usted, ¡ay, Dios! Yo oro por los míos y todavía no los tengo. Y te digo algo, pastor: yo los amo con todo mi corazón. Estoy condenando a mis hijos a que Dios siempre va a estar presente. Pero es que es más fácil decir: pastor, óreme a mi hijo que anda rebelde. Te voy a decir algo, grábate esto: la suma de las unciones no es mayor que la obediencia de los principios. La suma de las unciones jamás será mayor que la obediencia de los principios. Pastor, óreme a mi hijo. Sí, pero tú lo malcriaste. ¿Tú crees que con una oración se le va a quitar? Cambie usted, obedezca a Dios usted. Pastor, óreme para que Dios me provea, para que Dios me prospere.
ni ofrenda, ni diezma, ni trabaja. La suma de las unciones jamás será mayor que la obediencia de los principios. ¿Seguimos o hoy le dejamos? Ahora, entendiendo esto, ¿cuántos aman mucho? Ya no me respondes. Pero ¿cuántos van a empezar a amar mucho a sus hijos a partir de hoy, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza? Voy a seguir adelante. Entonces dice que arreglaron sus lámparas, ¿verdad que sí? Eso quiere decir arreglar su vida conforme a la palabra. Te lo voy a traducir. Eran personas que bíblicamente eran correctas. Ni siquiera moral. Bíblicamente eran correctas. Pero di conmigo, le faltaba algo. Y Dios mío. Regrésame a Mateo 25, por favor. ¿Listo? Yo ahora sí ya voy a terminar. Le estoy echando la tajada, pastor. Esa bendición. Fíjate lo que dice. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro, porque nuestras lámparas. Te digo algo, tú puedes ser moralmente correcto, bíblicamente correcto, y estar sufriendo episodios de depresión y de ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque te falta aceite. Yo he descubierto eso. ¿Sabes cuándo nos ataca la depresión y la ansiedad a los pastores? Cuando nos está faltando. Pero yo no me meto con nadie, pero yo ofrendo, yo predico, yo obedezco la palabra. Sí, arreglaste la lámpara, pero te falta tiempo. ¿Sabes? El Rabasentarama. Es contigo. Hoy Dios te va a llenar de tanta aceite. De tanta aceite. Y también a ti. Y a ti te va a usar como una restauradora de mujeres así, porque estando así venían muchachas a pedirte ayuda y tú decías: ¿cómo les ayudo si yo estoy igual? Y fue una plática que tuviste con tu pastora, y va a ser, hermana. Sigo predicando, que si no, no acabo. Bien decía ayer mi amigo Oreste: amo el silbido apacible. La escritura dice, versículo 9: mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Y Apocalipsis dice que su esposa se ha. Y las que estaban, te faltan, te faltan. Mira que lo que va a caer sobre ustedes es tanto. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo. Oye, pero si aquí en Mateo 25 ya son las que estaban vestidas de bodas, las que arreglaron sus lámparas, pero ahora, ¿qué crees?
¿Sabe qué es lo más tremendo? Que hoy tenemos iglesias moralmente correctas, teológicamente correctas, sabemos muchos principios, pero hace mucho que no vemos un derramar del Espíritu. Ay, 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 ay. Mira que lo que hoy Dios va a ser tan extraordinario que muchos van a salir hablando lengua. Quiero explicarte algo. ¿Cuántos ya fueron bautizados en agua? Levanta tu mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Yo estoy orando algo. Bautízalos, Espíritu Santo. Bautízalo, 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 bautízalo. ¿Sabe cuándo empezó la iglesia? La iglesia empezó en Hechos capítulo 2 y de repente, dice la Biblia, vino como un viento recio y le fueron repartidas lenguas como de fuego. Ahora yo quiero explicarle dos cosas y quiero hablarle del bautismo en agua antes del bautismo en el Espíritu. Hay gente que no se bautiza en agua porque cree y piensa que no está listo. Mi hermano, lo único que usted necesita para bautizarse en agua es... O mencióname cuando Pablo decía, los espero en el discipulado para bautizarse mañana en la hermosa 7 de la mañana. No. Aquí creían y el mismo día. Él es Dios, ¿ve? ¿Y cuánto crees que se tardaban en recibir al Espíritu Santo? ¿Creíste? ¿Lo quieres? Y no recibía. Sin embargo, hay gente que en este tiempo dice, no, es que no hace falta, yo tengo el Espíritu Santo. Sí, te volviste templo del Espíritu Santo, eso es verdad. El problema es que para hacer la obra del ministerio necesitas poder de Dios, necesitas la unción del Espíritu Santo, necesitas la presencia de Dios. Por eso Dios les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Mi hermano, y es preocupante porque si sonara la trompeta y yo no tengo aceite. ¿Sabe qué es el compromiso? ¿Sabe qué es el bautismo? El bautismo es Jesús llegando y diciéndole, ¿te quieres casar conmigo? Y yo no he visto a nadie que esté enamorado te diga, no sé, déjame pensarlo, no me siento preparada. Usted sí, a mí me hacen eso y no me caso. ¿En serio? No, ¿para qué quiero estar con alguien así? Dios me guarde. ¿O usted sí se casaría con alguien así? El bautismo es eso. No es que no vas a fallar, vas a fallar, pero va a haber un compromiso con Dios, de Dios contigo y tuyo con Dios. Entonces todo aquel que no se bautiza en agua está diciendo que no quiere un qué. Y Dios jamás se va a llevar gente sin compromiso. Le llegó, yo sé, y de frente te lo digo. A mí me tocó de repente escuchar que cuando había muchachos que se querían bautizar, mamá, me quiero bautizar. No, a ti te hace falta mucho pecado. Mamá, me quiero bautizar. Ay, no, es que es un compromiso muy fuerte con Dios. O sea, le está diciendo que tú no quieres que tus hijos tengan un compromiso muy fuerte con Dios. Espérate unos años mejor, prueba el mundo, que te revuelque el diablo otro rato. Te da risa, pero esa es la verdad. ¿Sabe? Cuando quisieran
entendiendo esto, no es muy difícil de entender. De los que no se han bautizado, entendiendo esto, ¿cuántos les gustaría bautizarse? Pero no hay que ser bautizos. Es maravilloso. Pero yo no sé, no necesitas saber tanto. Si creíste, puedes. Y es maravilloso, porque el diablo no va a poder contigo. Tendrá que retroceder. Cada palabra que Dios hable de ti se tendrá que cumplir. Porque ya no vendrán los fariseos, ya no vendrán los egipcios detrás de ti. Jesús llegando y diciendo, oye, ¿cómo ves si hacemos un compromiso? ¿Te animas? Ay, Dios mío. O díganme los casados, porque están casados ya no los hacen enojar. Ya no se airan. Pero ahora hay un Jesús el bautismo. 2. Y ahora sí ponte profeta. Dame mi menor. Dame re. Dame la menor. Y luego dame do y dame re. Los tiempos. ¿Te sabes la del fuego de tus ojos? ¿Me dejas enseñarte la rápido? ¿Me esperanza? Los hombres de Dios decían ¡fuera! Y salían fuera, y luego eran llenos, y luego eran libres, y luego eran sanos. Yo vi paralíticos caminar y salí corriendo. Y yo siempre oré y le dije a Dios, yo quiero eso. Yo quiero que un día me uses así. Yo quiero que un día, yo tenía 16 años, yo no tenía un mentor, yo no tenía un maestro, yo venía de una iglesia donde tocar la batería era del diablo, hablar en lenguas era del diablo. Pero me encontré un amigo, porque Dios siempre te va a poner a alguien cuando hay hambre, cuando hay hambre, cuando hay hambre, cuando hay hambre, cuando hay hambre. Y él me dijo, mira, lo que te pasa es esto. La unción empezaba a venir sobre mí. Mira, yo sentía que la rompí el primer día que oré por una gente y se me cayó. Yo pensaba que eso era lo máximo y no me emociona eso. Me emociona más que la gente cambie. Sin embargo, cuando el poder de Dios llega, hay gente que cae, hay gente que tiembla, hay gente que grita. Dios hace como Él quiere. Hey. Y un día estábamos en su cocina, orábamos ahí noches. Y un día me dijo, ¿y ya recibiste el Espíritu Santo a mí? Y yo, no, ¿qué es eso? Mira el poder de Dios cuando viene sobre ti. Me explicó. ¿Lo quieres? Sí, lo quiero. La Biblia dice que por la imposición de manos venían a hablar en lengua. Yo venga. Y yo estaba en esa cocina. Pero él me explicó algo que yo ahora explico. ¿Sabes que hay gente que el Espíritu Santo ha querido bautizarlos?
pero por una falta de entendimiento se le fue. La tenías, era tuya. Porque de repente empezó como a temblarte la boca y te espantaste y dijiste, y lo perdiste. ¿A alguien le pasó alguna vez eso? Nada más a dos. Otros dicen, es que no entiendo lo que digo. Sí, la Biblia dice que por el Espíritu habla misterios. No esperes entenderlo, es un lenguaje que es de Dios y de tu espíritu. Pero obviamente no lo vas a entender, y si lo entiendes, gloria a Dios, tendrás interpretación de lenguas. Y donde lengua más interpretación de lengua se llama profecía. 2, 3. Hay otros que vienen, sí, lléname, y no les alcanza. Porque la Biblia dice, vayan y compren. ¿Cómo se compra el aceite? ¿Cuánto vale el aceite? Porque dice, vayan y compren. ¿Cuánto vale el aceite? ¿Con qué moneda? ¿Con Bitcoin? ¿Con cripto? ¿Con qué compramos? No se refiere a dinero, se refiere a hambre, se refiere a clamor, se refiere a búsqueda, se refiere a un anhelo, se refiere a un deseo. Mire, le voy a decir algo. Le empezamos a hablar del Espíritu Santo y le decimos, pase todos los que quieren al Espíritu Santo y clamen. Sí, Espíritu Santo. No te alcanza. Vamos, clama con todo tu corazón. No te alcanza. Vienes y empiezas a clamar un minuto y después dices, no ves que pasa nada, y te vas. No te alcanzó. Usted tiene que pelear hasta que venga. Usted tiene que clamar hasta que venga. Usted tiene que buscarlo hasta que venga. Usted tiene que desearlo hasta que venga. Pero va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Amén. Va a venir. Rabasore ve que rabaseja. Rabasete debe corobosela rabacarabaso. Rabase. Pero tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Mira, mi pastor sufrió un mover de Dios poderoso en Cuernavaca, en la Catlipa. Como el que está sufriendo Manuel Carranco lo sufrió. A mí me tocó sufrirlo en Querétaro. Niños caían hablando en lenguas sin que nadie los tocara. Niños, 3, 4, 5 años hablando en lenguas. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces la gente se acostumbra. Cuando tenga la unción, el diablo saldrá corriendo. Cuando tenga la unción, se te van a alborotar en tu casa. Y tú vas a decir, pastor, pero es que después de esa oración todos se enojaron de mi casa. Claro, es que antes de eso no había alguien ungido, pero después de eso la unción los incomodó, el aceite los incomodó, el Espíritu Santo los incomodó. Pregúntale a alguien, dile, ¿tú lo quieres? Pregúntaselo, ¿tú lo quieres? Porque hasta donde yo entiendo, la novia, número 1, tiene vestido. Número 2, está alineado a la palabra. Y número 3, esa es la novia. Esa es la que clama, ¡Maranatha! Pero si no es así, hoy se ora por tantas necesidades en la iglesia, pero no por la llenura del Espíritu Santo. Ya terminé. ¿Cuántos dicen amén? Ya deja ir a mi pueblo. Está buena, hay que invitarla. No, ya les voy a predicar otras 3 horas.
Mire, hoy voy a hacer un llamado. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho desde que yo la escuché. Empieza diciendo: todavía tengo hambre, tengo leña, yo quiero quemar, yo quiero quemar, todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. Y más allá de eso, ¿tienes hambre? Yo recibí al Espíritu Santo en una cocina. En una cocina. ¿Por qué no lo podrías recibir aquí?